El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches, queridos amigos que nos ven en todo lo que es América Latina, Los Ángeles, Long Beach, prácticamente en México. En esta noche nuevamente quiero darles una bienvenida a nuestra nueva reflexión acerca del bautismo cristiano. Y para ello quiero invitarte allá donde estás, en tu casita, inclina tu rostro y vamos a hacer una palabra de oración. Querido Dios y Padre, nuevamente gracias por tus misericordias, por todas las bendiciones que nos has dado, porque eres bueno con nosotros y porque nos das una oportunidad más de poder abrir tu palabra para aprender de ti. Señor, quiero poner en tus manos a todas aquellas lindas personas que están viendo esta reflexión, esta meditación acerca de tu palabra. Por favor, sé con nosotros, mora en nuestro corazón y permite que tu Espíritu Santo nos permita contemplarte a través de la misma y aceptar estos consejos con un escrito está, o así dice el Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, privilegio para mí nuevamente darles una cordial bienvenida e invitarles, por la gracia de Dios, para que sigan ustedes estudiando la palabra de Dios, abriendo las Sagradas Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo poder comprenderlas, porque Él es el Maestro que nos ayuda a entenderlas. Y nuestra primera pregunta que vamos a hacer en esta noche es: ¿será que el bautismo que tenemos por tradición es el bautismo verdadero? Bueno, aquí tenemos nuestro título. Vamos a estudiar prácticamente acerca de lo que es el bautismo cristiano y para ello vamos, ¿verdad?, a invitarte a las Sagradas Escrituras. Entonces te decía, ¿será que el bautismo que tenemos por tradición es el bautismo verdadero? Mira, allá en el tiempo de la Edad Media, tú sabes que toda la Biblia se echó por tierra, se prohibió la palabra de Dios. Prácticamente en octubre 31 de 1517 vino la Reforma Protestante. Primeramente vinieron los luteranos y luego los presbiterianos, anglicanos, bautistas, metodistas, etcétera, etcétera. Todos aquellos hermanos lindos que reformaron prácticamente la Biblia. Pues mira, algo interesante. ¿Sabías tú que, por ejemplo, cuando Martín Lutero hizo la reforma, no hizo la reforma de esta doctrina? Tampoco los presbiterianos. Si tú vas, por ejemplo, dentro de la tradición, vas a encontrar que se bautiza prácticamente por aspersión. Si tú vas a un templo luterano, igualmente se bautiza a los bebés por aspersión, a las personas. Y vas con los presbiterianos, la misma forma. Mira, no estoy para juzgar a ningún hermano, solamente hay que abrir la Escritura para ver realmente qué es lo que está escrito. El bautismo prácticamente nos llega en la historia de la Reforma, después de que nace prácticamente la iglesia bautista. Ellos son los que al mismo tiempo de reformar la Biblia, inician con esta parte y dicen, no debemos de seguir bautizando como en la tradición. Y es cuando prácticamente retomaron la Escritura a la luz de la Biblia y bautizaron prácticamente a las personas teniendo la conciencia del pecado. Así que vamos a nuestra reflexión, prácticamente a nuestro PowerPoint. Así que vamos a la palabra. Bien, y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, prácticamente los tipos de bautismo en estos dibujos. Vean, tenemos el bautismo por inmersión y el bautismo por aspersión. Pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Bien, la primera pregunta que tenemos en esta noche es: ¿quién mandó bautizar? Y quiero llevarte a Mateo capítulo 28, versículos del 18 hasta el versículo 20. Dice, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 19 dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, cuando el Señor Jesús prácticamente muere en la cruz, tú sabes que resucitó al tercer día. Cuando al tercer día resucita, lo primero que hace es retomar, diríamos, ¿verdad?, su deidad, su poder, su majestuosidad. Y por eso el versículo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor que tiene la autoridad en la Biblia, el Rey soberano que es el Maestro Jesús, Él es el que dice estas palabras. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa ser discípulo? La palabra discípulo significa seguidor. Así que si tú y yo estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, significa que si quieres hacer un discípulo para Jesús, debes de enseñarle las Escrituras para que, al igual que en aquel entonces los discípulos de la iglesia cristiana seguían a Jesús, sigan siendo seguidores a esta altura del tiempo del Maestro Jesucristo. Y el detalle es que cuando tú haces un discípulo y el discípulo aprende del Maestro y prácticamente es doctrinado a la luz de la Escritura, entonces Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos prácticamente las tres potestades de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que prácticamente son tres divinas personas en un solo Dios verdadero. Así que por la gracia de Dios, cuando se bautizan las personas en las tres potestades, es el mandato de Jesús. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué significa? Bueno, si usted y yo tenemos conocimiento de la Biblia, doctrina por doctrina, esa es la enseñanza. Mira, yo quiero hacer una pequeña recuento de nuestros temas que estamos siguiendo. En este ministerio de El tiempo se ha cumplido, iniciamos prácticamente con lo que fue el primer tema, que fue Cristo en su santuario. Tú lo puedes retomar. Después seguimos prácticamente con lo que era una criatura nueva en Cristo, parte 1, parte 2. Después de ahí vimos en sí, vimos la venida de Jesús. Dentro de los temas, aunque son diferentes tiempos, las señales de su venida, la ley de Dios, el sábado, el origen del mal y el engaño, quién cambió el sábado. Hemos visto esos temas. Así que si tú analizas, tenemos suficientes doctrinas como para poder tomar decisiones. También vimos prácticamente las normas cristianas en cuanto al comer y al vestir. Entre otros temas, son aproximadamente hasta aquí, son como unos 14 temas que se han dado en este ministerio. El tiempo se ha cumplido. Y aquí lo podemos ver prácticamente en esas presentaciones. Así que si tú me vas siguiendo prácticamente doctrina por doctrina, yo te puedo decir que estas doctrinas son parte de la enseñanza de la palabra de Dios, en la cual nos manda Jesús, como decía el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el versículo dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, como nosotros como iglesia adventista del séptimo día, como una vez te lo mencionaba, para que una persona sea doctrinada prácticamente debe tener conocimiento. No nada más se va a bautizar sin haberse doctrinado. Así que a la luz de la palabra de Dios, cuando una persona es doctrinada, se le enseña prácticamente la Sagrada Escritura acerca de la oración y la fe, en la cual están incluidas en esta parte las señales de su venida, la venida de Jesús, el origen del mal, el plan de salvación. Siguen todos los temas que en cierta ocasión mencioné. Pero algo interesante de esto, sin estos temas y quieres bautizar a una persona, pues en cierta manera la vas a bautizar, pero no tendrá conocimiento en cuanto a la responsabilidad que está asumiendo. Y tarde o temprano le va a fallar a Dios. Ahora, es cierto que hay personas que se bautizan por emoción. Hay personas que se bautizan porque nada más le dicen prácticamente en su iglesia, ¿quiere usted bautizarse? De repente ven que están bautizando y son emociones. No, aquí creo que en ese sentido el mandato de Jesús es algo serio. Es un compromiso, es un privilegio en este asunto. Así que por eso es la importancia de estudiar este tema. Así que a la luz de la Biblia, continuando con esta reflexión, vamos a continuar con nuestra pregunta número 2, prácticamente. Y así mismo esta pregunta 2 dice,
¿Cuál es la forma correcta de bautizar? San Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 16, hablando de la vida de Jesús y cómo el Señor Jesús se bautizó, dice lo siguiente, mira. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y el versículo siguiente, el versículo 16 de la palabra de Dios sigue hablando y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mira, algo interesante. Aquí dice la Biblia, es bautizado y subió luego del agua. La palabra bautizar significa sumergir. Entonces significa que a Jesús lo sumieron completamente, ¿dónde? En el agua. Y al sumergirlo totalmente en el agua, prácticamente, ¿ahora qué? Dice ahí, ¿no? Subió. Luego, ¿qué? Subió del agua. Entonces quiere decir que el bautismo es como una tumba, a donde queda la vida pasada, y cuando te levantas del agua, surges del agua, tienes una vida nueva en Cristo Jesús. Así que el caso para seguir el ejemplo es el Señor Jesús. El mejor modelo para seguir es el modelo de Jesús. Y aquí vamos a entender entonces que Jesús fue ¿qué? Bautizado. Ahora, en cuanto a la edad, mira, aquí el Señor Jesús fue bautizado prácticamente a los 30 años. No te digo que te bautices a los 30 años. El bautismo prácticamente se lleva a cabo desde el momento que se tiene conciencia de pecado. Vamos a avanzar con la ayuda del Señor. Mira, la tercera pregunta dice, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Así que la palabra de Dios nos lleva a San Marcos 16 y dice lo siguiente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabes quién lo dijo esto? Lo dijo el Señor Jesús. Si tú crees, tienes que bautizarte. Si no crees, mira, ahí está el resultado. Salvación o condenación. Esa es la diferencia. Me vas a decir, ¿pero por qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En las siguientes diapositivas vamos un poquito a explicar, pero antes de esa parte, mira, la pregunta número 4 dice, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Mira, el apóstol Pedro hace hincapié a Jesús porque Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos perdonados. Por lo tanto, hace hincapié Pedro, no al Padre ni al Espíritu Santo, como lo mandó Jesús. Aquí exactamente en este texto hace hincapié a Jesús porque a Jesús, bueno, en el nombre de Jesús, porque Él derramó la sangre por nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús, dándole honra y gloria a la deidad, ¿sí? Él dijo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pedro hace hincapié para el caso de Jesús, porque a través de Cristo Jesús tenemos el perdón de los pecados. Así que el bautismo, ¿para qué es? Para perdón de pecados, no es para que te pongan un nombre. De repente alguien te dice, oye, me bauticé en tal iglesia. Dice, ahora, ¿cómo te llamas? Bueno, mira, es que el punto es que el bautismo no es para ponerte nombre. El bautismo bíblico es para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Dos bendiciones. Una, Dios te perdona todo. Dos, recibes ¿qué? La guía del Espíritu Santo. Es decir, a partir de que tú fuiste doctrinado, tomas esta decisión, entonces tú ahora eres guiado ¿por quién? Con la Biblia, por el Espíritu Santo. Así que en todo momento que tú tengas alguna prueba o tentación, vas a ir ¿a dónde? Al cielo. Vas a buscar a través de la Biblia y vas a entender que quien guía desde ese momento que tú te bautizas tu vida es el Espíritu Santo, y te va a recordar todas las cosas que tú has estudiado. Dentro de ellos previamente los temas que se han estudiado o que tú has leído y que sigues previamente aprendiendo. Así que volviendo entonces a nuestra presentación, vamos ahora sí a hacer la diferencia. Mira, dice, ¿qué diferencia hay entre el bautismo bíblico y el bautismo infantil? Mira,
Te mencionaba, el bautismo infantil todavía sigue siendo practicado por los luteranos y los presbiterianos, que prácticamente diríamos son las dos iglesias que se reformaron antes de los bautistas. Mira, así como otras más. Algo interesante, mira, ellos bautizan todavía por aspersión, como en la tradición. Y la diferencia es esta, mira. El bautismo bíblico se hace a personas conscientes que reciben el discipulado del evangelio. Es decir, ¿son qué? Son instruidos en la palabra de Dios. Son discípulos de Jesús. ¿Conocen qué? La palabra de Dios. Mientras que el bautismo infantil es hecho a niños o bebés que no tienen conciencia de pecado, ni hay pecados escritos en sus libros, en el libro del cielo. El Señor Jesús nos dijo prácticamente en la Escritura, dice Mateo 19:14, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mira, un niño, si se muere un niño, por ejemplo, un niñito, cuando venga Jesús, lo va a entregar a la mamá. A él no se le puede juzgar porque un niño no tiene conciencia de pecado, y especialmente cuando es un bebé. Sí, nace de naturaleza pecaminosa como todos los humanos, pero el hecho de que nazca de naturaleza pecaminosa no quiere decir que en ese momento tenga pecados escritos en su libro. Así que por eso el Señor Jesús dijo: de los niños es el reino de los cielos. Entonces diríamos que al niño prácticamente en ese sentido no se le debiera de bautizar. Ahora vea, volviendo entonces con la parte de la presentación, diríamos entonces que, me regreso un poquitín, perdón. Eso dice, el número 2, dice: el bautismo bíblico es para el perdón de los pecados, porque quien lo recibe tiene pecados en su libro, mientras que en el infante o el niño no hay registro alguno de pecados. ¿Ahora sí ves la diferencia? Bueno, vamos a ver el siguiente libro. Mira, leyendo, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15, y que dice lo siguiente. La pregunta es: ¿cuáles son los libros del cielo? Bueno, vamos a leer estos versículos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Mira, para mencionar la palabra libros, mínimamente deben de ser 2 para poder aplicar ese plural. Así que aquí tenemos 2. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros según sus obras. Mira, de acuerdo a este texto, por lo menos, en la palabra libros plural encontramos mínimamente 2: el libro de memorias y el libro de pecados, mínimamente. Ahora aparte hay otro libro, el cual es el libro de la vida. Ahora mira, vamos a ver por qué te menciono 2 libros. Vamos a ver el siguiente texto. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tú sabes bien que a las personas se les juzga en base a sus obras. Y el siguiente texto, el versículo 14 dice: y la muerte y el Hades, es decir, la muerte y la sepultura, porque la palabra Hades significa sepultura, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Mira, el sinónimo es el símbolo de ser lanzados, es prácticamente para nosotros que ya no va a existir, porque el lago de fuego y azufre va a ser después del milenio. Y el versículo 15, que es una de las partes clave, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, algo interesante. Este versículo lo quiero mantener para que tú más o menos y yo entendamos que todas las personas que no están inscritas en el libro de la vida del Cordero no han sido bautizados ni han sido perdonados. Vamos a ver los libros, un pequeño repaso. Vamos a ver a nuestra presentación y vamos a tener entonces que los libros que están escritos en el cielo son prácticamente el libro de memorias, el libro de pecados y el libro de la vida. Aquí tenemos 3 libros. En el libro de memorias, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Cuál es el libro de memorias? De acuerdo a Malaquías capítulo 3, versículo 16 a 18. Mira, vamos a leerlo y dice, el versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Mira, cuando alguien escucha la palabra de Dios, Dios lo escribe. ¿En un qué? En un memorial, en un libro de memorias.
Así que por la gracia del Señor, cuando una persona escucha la palabra de Dios, se escribe ¿dónde? En su libro de memorias. Por lo tanto, si los que creemos en Dios le hablamos a otras personas acerca de la palabra de Dios, es bueno porque Dios lo escribe. De antemano, te quiero dar a entender que en este momento, tú que me estás escuchando en esta reflexión, Dios está escribiendo este tema en tu libro de memorias. ¿Y cuál es el libro de memorias? Bueno, el libro de memorias es la película de tu vida. Si en algún momento dado tú dijeras, yo dijera delante del trono de Dios, que dijera, señores, que a mí nunca me hablaron de las escrituras. Bueno, Dios te va a repasar toda tu vida como una película, imagínate. Desde el momento en que tú y yo tuvimos conciencia de pecado, de ese momento empieza a correr nuestro libro de memorias, porque escribe todo lo bueno. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte prácticamente de nosotros. Si fue muchos años o pocos años, ahí está el libro de memorias, donde se escriben ¿qué? Todas las obras buenas. Así que a la luz de la Escritura no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios lo escribe. Y volvemos nuevamente prácticamente a nuestra presentación y dice, versículo 17, serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el cual en el día en que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, prácticamente a la luz de la Escritura, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Vamos a ver otra versión en el caso de Malaquías 3:16, para que veas también otra versión de lo que dice el versículo. Malaquías 3:16, dice la palabra de Dios, entonces los que temían a Jehová, al Señor, se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro de memorias. Lo mismo texto, para que los que temen ¿quién? Al Señor, y para los que estiman su nombre. Dios lo escribe, ¿dónde? En el libro de memorias. Entonces estamos hablando prácticamente que todas las obras buenas se escriben ¿dónde? En el libro de memorias. Entonces volviendo prácticamente al siguiente libro, mira, vamos a ver la otra parte. ¿Cuál es el libro de pecados? Bueno, Isaías 65, versículos 6 y 7 dice lo siguiente, he aquí que está escrito delante de mí y no callaré, sino que les daré su merecido, les daré el pago por su propio seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre los collados. Por tanto, yo echaré en su propio seno la medida de sus acciones de antaño. Mira, Dios tiene todo registrado. Nosotros tenemos un ángel que prácticamente cuida de nosotros. Así que ese ángel que nos ministra a la luz de la Escritura, prácticamente a ti y a mí, nos cuida de parte de Dios, registra todos los actos buenos o malos que hacemos aquí en la tierra. Entonces de ahí la importancia de que cuando hacemos lo malo, se va al libro de pecados. Cuando hacemos lo bueno, al libro de memorias. Es decir, cuando tú haces una obra buena a alguien, te lo escribe Dios. Cuando nosotros cometemos pecado, aunque nadie lo vea, el ángel lo registra prácticamente ¿en qué? En el libro de pecados. Entonces, a la luz de la Escritura, como decíamos en el versículo de Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces quiere decir que si tú y yo creemos en Jesús y creemos en el bautismo, de acuerdo a la Biblia, prácticamente debemos ser bautizados. Pero si no creemos, nos van a condenar. ¿Por qué nos van a condenar? Porque cuando una persona se bautiza, en su libro de pecados es borrado todo el pecado. Te lo voy a explicar. Imagínate que tengo el libro de pecados. Te lo voy a ilustrar con la Biblia, más o menos para que me entiendas. Imagínate que es el libro de pecados de alguien. ¿Sí? Y toda su vida, por ejemplo, está registrado lo malo, lo malo, lo malo. Te lo voy a ilustrar con un servidor. Mira, un servidor prácticamente se bautizó a los 30 años, en el 1993. Y si tú le haces cuenta que tenía 30 años, échale un poquito para atrás. 30 menos 6 años, prácticamente serían ¿qué? 24 años. Nada más si yo le pusiera lápiz o le pusiera mi calculadora, diríamos, ¿no? Le quiero poner prácticamente cuántos pecados comito. Nada más si yo, por ejemplo, su sumare, nada más, diríamos
24 años por un pecado que sea por día. Vamos a pensar, ¿no? 365. Bueno, serían prácticamente 8,760 ¿qué? Pecados, nada más. Si hubiera pecado nada más una vez por día. Pero muchas de las veces, mi querido amigo, en un día se hacen muchos pecados. Hay personas que pecan por lo menos 100 veces, si no es que más, todo el tiempo hablando puras groserías, puras cosas que no tienen coherencia y ofensas hacia los demás, odio, rencores, envidias. ¿Qué te puedo mencionar? Mira, todos esos son pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso prácticamente simboliza que no amamos al prójimo, ni el que está a un ladito de mí, sino prácticamente le tenemos envidia, celos, lo odiamos, mentimos, etcétera, etcétera. Todos estos son pecados que se registran ¿qué? Por nuestro ángel en el libro de pecados. Entonces, cuando venga Jesús como el juez de vivos y muertos, entonces prácticamente el juicio se hará ante el tribunal en base a los libros del cielo. Libro de memorias, todo lo bueno. Libro de pecados, todo lo malo. Cuando las personas deciden entregar su vida a Jesús en el santo bautismo, todos los pecados que están en el libro de pecados son borrados. Por eso dice el texto, ¿no? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Quiere decir que a la luz de la palabra de Dios, todos los pecados que yo tenía de los 30 años para abajo, hasta mi vida que tuve conciencia de lo malo, prácticamente todos son ¿qué? Perdonados. Entonces diríamos que es menester bautizarse a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no me bautizo, aunque yo crea en la Biblia, aunque sea un gran predicador, aunque yo haya sido misionero aquí y allá, pero hay un registro de pecados en los cuales yo no me acuerdo y que están guardados prácticamente en mi libro de ¿qué? De pecados. Y por eso la importancia que dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir la guía del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo que te está hablando a ti, que me habló a mí en mi tiempo y que por la gracia de Dios hoy sigo enseñando las Escrituras, es el mismo Espíritu que convenció a los discípulos, a todos aquellos que aceptaron a Jesús. Ese es el Santo Espíritu, ese Santo Espíritu quien nos convence de pecado y nos dice, ahí está Jesús, pero tienes que bautizarte si no lo has hecho. ¿Por qué? Porque no sé cuántos años tengas tú que me estás viendo. Probablemente seas una persona de 60 años, de 50, no sé. Échale lápiz, échale pluma, échale más o menos esa diferencia, 60 menos 6, vamos a pensar, ¿no? Que has pecado de los 6 años en adelante como un sabedor, porque más o menos a los 6 años es cuando tenemos conciencia de lo malo, de cómo tenemos pecados. Entonces diríamos, ¿no? Vamos a empezar una persona de 60 años, 60 menos 6, 54 años. Quiere decir que hay 54 años registrados en el libro de pecados en los cuales hemos pecado. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, debemos ser ¿qué? Bautizados. De antemano, el bautismo es ¿qué? Es el pasaporte para entrar al reino de los cielos. Esa es la clave. Si tú y yo no somos bautizados, no vamos a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los pecados que hay en este libro, si yo no tomo esta decisión, me van a condenar. Por eso el texto dice, y el que no creyere será ¿qué? Condenado. A no creer en el bautismo, ¿verdad? Mis pecados se van a quedar en mi libro. Yo voy a morir sin haberme bautizado, y cuando venga Jesús y me levante, me va a levantar para condenación. ¿Por qué? Porque Él va a checar los libros, en base a los libros, lo bueno, lo malo, memorias o pecados, va a encontrar que el libro de pecados está lleno por 20 años, por 30 años, y esos pecados que nunca prácticamente fueron perdonados son los que me hunden y me dan ¿qué? Juicio de condenación en el veredicto final. Así que por eso es la importancia de que el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado o ya está condenado. Entonces decimos, a la luz de la Biblia, esa es la verdad. Nadie la va a poder ¿qué? Nadie la va a poder quitar de la Biblia. Así que si tú, amigo, hermano, visita, que nos ves desde tu casita, ves estas situaciones, yo te invito para que hagas conciencia. ¿Por qué? Porque el bautismo prácticamente es ¿qué? Es el pasaporte para entrar al reino de los cielos. Así que ya viste la diferencia. Cuando venga Jesús, vamos a continuar con la siguiente parte y vamos a decir lo siguiente. La pregunta 5, ¿a qué institución se unen los bautizados? Bueno, dice Hechos capítulo 2, 41, dice, así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate cuando vino en aquel entonces el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2, dice la Escritura que Pedro, con el poder del Espíritu Santo, le habló a la multitud que habían venido de todas las naciones a escuchar prácticamente, ¿qué? En Jerusalén, a escuchar a los apóstoles. Entonces, ellos prácticamente se arrepintieron, se bautizaron, y aquí dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En este momento que estás escuchando este mensaje, te digo nuevamente, tú estás recibiendo la palabra de Dios. Privilegio para mí, tú lo puedes, no solamente a través de mi ministerio, el tiempo se ha cumplido. Puedes escuchar prácticamente a otras personas lindas que te hablen con un escrito está. Y es como prácticamente tú y yo sabemos ¿qué? La verdad. Y aquí dice, los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sigue hablando la Escritura y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, dice aquí, unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, cuando una persona se entrega a Jesús, persevera ¿qué? En la doctrina de la Biblia, la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, vamos a mencionar, ¿tú crees que los apóstoles guardaban los mandamientos? Sí. Guardaban el sábado, esperaban la venida de Jesús, oraban todos los días, predicaban la palabra, compartían el alimento, como dice el texto aquí, estaban en comunión los unos con los otros, se ayudaban, hacían oración, se preparaban espiritualmente a través de las Escrituras, conociendo los temas como el origen del mal, el plan de salvación, el perdón divino, el sábado, la ley de Dios, cómo se guarda, el estado de los muertos. La iglesia cristiana en aquel entonces, ¿cuántos eran? O sea, tú vas a entender las normas cristianas, vamos a entender que estas eran prácticamente ¿qué? Las doctrinas de los apóstoles, lo que ellos predicaban. Por eso es importante que cada vez que utiliza la Biblia, tenemos que ir ¿a dónde? A las Escrituras de la iglesia cristiana en aquel entonces. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres ser salvo? Bueno, toma esa decisión. La salvación viene por gracia. Pero a partir de que tú y yo somos bautizados, prácticamente ¿qué? Te cubre totalmente la gracia de Jesús. Y por la gracia del Señor Jesús, tú y yo caminamos ¿qué? Día con día, salvos. ¿Pero qué crees? Que la salvación es un regalo de Dios. Y por eso que cada día debemos de ¿qué? De buscar a Jesús. Que prácticamente Él es la persona salvación. La pregunta número 6 dice, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, mira, cuando tú y yo nos bautizamos, como una persona es sepultada, se tapa totalmente en la tierra, aquí diríamos que nos tapamos totalmente en el agua, dice que somos ¿qué? Sepultados juntamente, ¿qué? Para Él en el bautismo, por medio del bautismo. Entonces, a la luz de la Biblia, cuando una persona se bautiza, su vida pasada quedó enterrada. ¿Por qué? Porque a partir de allí es una persona nueva. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces diríamos que a la luz de la Biblia, cuando una persona se bautiza, en las aguas del bautismo, porque sepulta totalmente, ¿queda qué? Queda sepultada su vida pasada. Y cuando se levanta de las aguas como Jesús, ¿qué dice? Es una criatura nueva. Hay un texto que quiero mencionar en este momento y se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y aquí se aplica prácticamente la vida nueva. Y mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Mira, cuando uno está en Cristo, toma esta decisión. Porque esta decisión da este texto, nueva criatura. Cuando una persona es bautizada al momento que sale de las aguas, es como un bebé espiritual. No hay pecado registrado en su libro de pecados, porque ha sido todo ¿qué? Borrado. O bien adelante, cada pecado tiene el sello de perdonado, 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 perdonado. ¿Por qué? Porque ha lavado su vida en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, a partir de ese momento es como un bebé cuando nace no hay pecado registrado. A partir de que una persona se bautiza, ya no hay pecado registrado en su libro.
y se día con día mantiene su lucha espiritual al lado de Jesús, San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces ahora Jesús es ¿qué? Es tu camino. Ahora Jesús es tu vida. Jesús es prácticamente todo para nosotros, la verdad prácticamente. Entonces diríamos que a partir de ese momento Jesús, como el camino, la verdad y la vida, camina al lado de Jesús. Y como un bebé, tú sabes que un bebé prácticamente empieza a gatear, a dar sus pasitos y luego a caminar y a correr. Así es el cristiano. Cuando una persona se bautiza, sus primeras experiencias son prácticamente ahora recordar lo que ha aprendido. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando uno se bautiza, como antes no orabas, cuando tienes tu alimento y agradeces a Dios, en el momento en que te bautizaste, vas empezando a orar, pero de repente se te olvida. De repente, por ejemplo, hay personas que dentro de sus rudimentos de pecado también vuelven a otros pecados. Pero no hay que darse por vencido, tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque de repente, como el bebé, vas gateando, después de que gateas, caminas. Cuando das los primeros pasitos como un bebé, de repente caes, pero tienes que levantarte hasta caminar firme. Y después de caminar firme, ahora sí puedes correr o caminar firme para poder avanzar en el cristianismo. Así que a la luz de la Biblia, así pasa con el con el recién bautizado. Llega a la iglesia, se congrega, estudia la Biblia, es probado en cierta manera por sus acciones que hace, probablemente vea las acciones de los demás y en cierta manera tiene que aprender y a madurar conforme a un escrito está. ¿Por qué? Porque le está sirviendo a Jesús, al Señor Jesús. No está sirviendo a quién, a una iglesia, a algún hermano. Está prácticamente adorando a quién, al Creador. Y por eso es la importancia de quién, de creer en Jesús. Y como dice la Escritura, cuando tú te levantas como quién, como una criatura nueva. Así que por la gracia de Dios, ese es el grande privilegio de ser bautizado. Que cuando venga Jesús, Él va a checar los libros, el libro de memorias y el libro de pecados, y va a checar que en tu libro de pecados o el mío, si tomamos estas decisiones y caminamos por gracia día con día al lado de Jesús, no hay pecado porque el Señor Jesús lo perdonó todo. Entonces Jesús no te va a condenar, no hay pecado que te condene. Encuentra tu libro limpio por su gracia, por su sangre, por su sacrificio perfecto. Entonces, si Él te encuentra así, no te condena. ¿Sí? Como a la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque lo está siguiendo. Solamente te dice, vete y no peques más. Y así día con día nos dice. Y por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo día con día. Entonces mi libro de pecados, por su gracia, prácticamente está limpio. Y aquí tenemos el texto. Entonces día con día Jesús es es el Cordero que limpia tu vida y la mía. Y por su gracia maravillosa, usted y yo, si descansamos en esta circunstancia, entregamos bien nuestra vida a Jesús y, como dice la Escritura, morimos en Jesús. ¿Ok? A la luz de la Biblia. Y al morir en Jesús, cuando venga Jesús, nos va a levantar para vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay condenación para nosotros. Así que vamos a continuar en nuestra presentación y vamos a volver a la presentación diciendo, ¿qué debo hacer? Bien. Creer en el Señor Jesús. Hechos 8:37 dice lo siguiente. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Mira, Felipe, el evangelista, prácticamente aparece en este escenario del capítulo 8, a donde el Espíritu Santo lo envía hacia una persona de Etiopía. Era prácticamente un magistrado que traía las escrituras. Si tú vas a leer el capítulo 8, básicamente en el contexto antes del 37, vas a encontrar que hay una persona, un eunuco, que se encuentra leyendo la escritura. Y llega Felipe y el Espíritu Santo lo lleva allí y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explicare? Y le está explicando y lo convence con la Biblia en la mano y entiende que Jesucristo es el Cordero de Dios de quien hablaba ahí prácticamente, que quita el pecado del mundo. Entendió el plan el eunuco, prácticamente el etíope. Entonces vamos a entender que, como dice la Escritura, cuando Felipe lo invita, volviendo a la presentación, dice, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Así que a la luz de la Biblia, él creyó. Y la 2 dice, abandonar el pecado, Romanos 6 del 11 al 13,
Dice la Escritura lo siguiente, versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, nuestra vida pasada ya quedó enterrada, ¿dónde? En las aguas bautismales. Ahora somos, ¿qué? Criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y por su gracia maravillosa, vivimos ahora para servirle al Maestro. ¿Con qué? Con un escrito está, o así dice el Señor, porque Él es el que lo manda. Sigue hablando el versículo 12, lo siguiente, y dice: abandonar el pecado. Pero antes de esta parte, hago un poquito, quiero hacer hincapié. Mira, aquí te pongo un poquito el estilo de vida de un cristiano. Número 1, ¿qué significa esta parte? 1, oración todos los días. Si tú eres una persona en Cristo Jesús, para poderte mantener siempre sirviendo al Señor Jesús, como decía el texto pasado, número 1, requerimos de oración. Número 2, requerimos prácticamente del estudio de ¿quién? Diariamente de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Número 3, requerimos también reunirnos. ¿Reunirnos dónde? En una iglesia o en un grupo pequeño, a la luz de la Biblia. En una iglesia, si están abiertas las iglesias, o en un grupo pequeño, si es que no están abiertas en ese momento, a donde tú escuchas este mensaje. Un grupo pequeño, diríamos, es un grupo de personas donde prácticamente habrá un líder o algún hermano lindo que prácticamente habla de las Escrituras y las sabe explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Un cristiano, para que me entiendas. En un grupo pequeño. Así que ahí está prácticamente, ¿qué? El congregarnos. La otra parte sería prácticamente testificar, ¿sí? Es decir, a la luz de la Escritura, hablar de nuestra vida en Cristo Jesús. El testimonio tiene que ver prácticamente con lo que oímos. Y lo que hacemos ahora es prácticamente la práctica. Dice nada más un texto que hemos leído, Mateo 24:14, dice: será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra testificar significa vivir ahora la vida de Jesús en mi persona. Tratar de amar a mi prójimo, tratar de ¿qué? De poder, si es posible, predicarle con mi ejemplo. Y en sí prácticamente decirle que Jesús le ama. Esa es prácticamente la clave del testimonio. Y la última parte es hacer ¿qué? Un culto familiar. Si no puedes ir a la iglesia ni a un grupo pequeño, hazlo en tu casita. El culto familiar se realiza todos los días prácticamente con nuestros hijos cuando están pequeños, porque desde pequeños se enseña la Biblia a los hijos. La Biblia dice en Proverbio 22:6, dice: instruye al niño en su carrera y cuando fuere grande no se apartará de ellos o de ella. Entonces en este sentido diríamos que cuando el culto familiar lo hacemos en casa, estamos instruyendo prácticamente a nuestros hijos. Y cuando los hijos crecen como árboles frondosos hacia arriba. Y cuando llega una edad probablemente de la adolescencia, en la cual tienen todas sus luchas, ellos tienen la decisión por su albedrío de decidir continúo o no continúo. ¿Qué crees? Mira, ese niño que fue instruido tiene raíces cristianas, como un árbol que está prácticamente derechito hacia arriba. Y aunque vengan sus luchas, sus problemas, sí, como un viento recio, sí, vas a ver que el árbol como que lo ladean, pero no lo pueden arrancar. A diferencia de un niño que no es instruido por sus padres, que muchas de las veces no conocen la Escritura. Muchas de las veces los hijos no los instruimos y el mundo los instruye, la televisión los instruye el internet, otro tipo de, diríamos, de personas. Entonces al instruirlos prácticamente ellos a la manera de ellos, crecen como árboles torcidos. Y tú sabes, para que un árbol torcido se enderece, ¿cómo cuesta? Hay que arrancarlo de nuevo. Y al arrancarlo es quitarle la vida. Así que, pues aquí podemos entender prácticamente a la luz de la Biblia qué significa abandonar el pecado. Así que volvemos nuevamente y continuamos. Y vean, abandonar el pecado de acuerdo al siguiente texto, versículo 11, lo siguiente. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencia? La palabra concupiscencia significa deseos carnales, lo que el cuerpo a veces pide, el pecado, lo que le gusta. No, eso no, dice. El apóstol previamente nos está diciendo, aquí en este libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, mira, mientras estemos en esta carne, en esta tierra, probablemente vamos a ser tentados. ¿A qué? A caer en pecado. Pero aquí dice la Biblia que cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, eres nueva y debes de luchar. ¿Para qué? Para estar siempre al lado del Maestro y lo obedezcas. Y tú obedeces prácticamente al Maestro,
el pecado, muchas de las veces que viene la tentación, no va a ¿qué? No te va a vencer. Así que, igualmente, el versículo 13 dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué linda promesa, que prácticamente cuando tomamos decisiones como esta que estamos estudiando, Dios ahora nos transforma, nos hace hijos de salvación, hijos del cielo, hijos de Dios, y tenemos prácticamente ¿qué? Una esperanza. Así que en la parte número 3 de ¿qué debo hacer? Dice, pedid el santo bautismo. Hechos capítulo 8, 36 dice lo siguiente: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco del que estamos hablando: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el versículo 37 dice lo siguiente: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 38 dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces vamos a entender que a la luz de la Biblia, cuando una persona es doctrinada, cuando conoce de Jesús, a la luz de la Escritura, y pide el bautismo, entonces prácticamente ¿qué? Este es prácticamente su entrada o la bendición o su pasaporte para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que es un grande privilegio para nosotros prácticamente ¿qué? El conocer de Jesús y a la luz de la Biblia poder un día tomar esta decisión. Mira, te leo esta ilustración y dice, cierto pintor se inspiró en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Su cuadro resultó muy hermoso, pero un crítico dijo que había olvidado pintar el picaporte para abrir la puerta. El pintor dijo, Cristo solo llama, la puerta tiene que ser abierta por dentro. Mira, te explico esta parte. Probablemente tú has visto este cuadro, donde Jesús está tocando una puerta. Y te fijas, ¿verdad? Esa puerta por fuera no tiene ¿qué? No tiene chapa, no tiene picaporte, perdón. Entonces vamos a entender que cuando tú tienes llave, entras, pero cuando no puedes entrar. Así es Jesús. Jesús toca la puerta de nuestro corazón y tú y yo, como en el tiempo de Jesús, cuando las puertas se abrían por dentro, tenemos el privilegio de abrir nuestra puerta por dentro. ¿A quién? A Jesús como nuestro Salvador. Así que Él toca, pero tú y yo tenemos el privilegio de abrir por dentro. Si no quieres aceptar a Jesús, tú lo dejas afuera. Si lo quieres aceptar en tu vida, lo dejas pasar. Y a partir de ahí Jesús se queda para siempre en tu vida, en tu corazón. Y ahora eres ¿qué? Eres un cristiano. Y eso es lo más bonito, que cuando tú y yo le abrimos la puerta a Jesús, somos ahora ¿qué? Cristianos. Porque ahí se cumple la palabra de San Juan capítulo 1 versículo 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que volviendo entonces, nosotros cuando le abrimos la puerta a Jesús, somos hijos de Dios. Así que tú tienes prácticamente esa opción de dejar pasar a Jesús cuando Él toca la puerta de tu corazón y se queda en tu vida y prácticamente le sigues a través del bautismo o dejarlo esperar. Pero esta es palabra del Señor prácticamente que nos ha hablado a muchas personas aquí en la tierra. Y dentro de ello prácticamente te puedo decir una cosa, yo tomé esa decisión por la gracia del Señor. Yo me bauticé un 27 de noviembre de 1993. Y desde aquel entonces, cuando tomé mi decisión, te digo una cosa, toda mi vida pasada de 30 años para atrás quedó borrada. Y por la gracia del Señor, de esos 30 años hasta mi edad que tengo ahorita, prácticamente, por la gracia del Señor, ya 58 años, de los cuales tengo 28 años de ser cristiano, siguiendo al Señor, sus pisadas y predicando este mensaje, imitando a todas las personas lindas como tú y todos aquellos que ven esta meditación de la palabra para que tomen decisiones para vida eterna. ¿Por qué? Porque sin el bautismo no vamos a entrar ¿qué? A la vida eterna, sin el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo determina el perdón divino.
mi vida pasada en mi libro de pecados, que sean borrados todos mis pecados. Y si no me bautizo, esos pecados van a estar ¿qué? Allí, y son los que prácticamente van a ¿qué? A condenar. Entonces prácticamente cuando yo me bautizo, mis pecados son borrados y ahora mi nombre es inscrito ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Entonces diríamos en nuestra presentación, volviendo prácticamente, dice, Cristo nos llama a todos. Es nuestro privilegio abrir de par en par las puertas de nuestra vida. Y mira, te quiero llevar a un texto último que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Mira, Apocalipsis 21, 27 dice lo siguiente. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ya te bautizaste? ¿Ya estás inscrito en este libro de la vida del Cordero? Porque todas las personas que se bautizan, se escriben ¿qué? Con letras de oro en el libro de la vida del Cordero, porque han tomado esta decisión de bautizarse en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, el Señor Jesús, a donde quiera que vamos, Él nos acompaña. Porque dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que Jesús prácticamente nos acompaña desde que ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, con la omnipresencia del Espíritu Santo, nos acompaña a donde quiera que vamos. Es cierto que lo ve todo, ¿sí? Ve nuestras aflicciones, nuestras necesidades, nuestros problemas, ve también nuestras enfermedades y ve también nuestras tentaciones. Pero en todo momento, Él está ¿para qué? Para ayudarte a ti, a tu familia, a tus hijos, en tu trabajo, a donde quiera que vayas. Y ese es el privilegio de ¿qué? De ser un seguidor de Jesús. Cuando tú te bautizas, prácticamente ahora tienes una identidad. ¿Y de qué te preocupas? En cualquier momento probablemente venga la muerte. No debes de preocuparte. ¿Por qué? Porque ya tienes tu nombre, ¿dónde? Escrito en el cielo. Allá está tu nombre. Y cuando venga Jesús, como Él tiene el nombre registrado en tu libro, allá en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, entonces cuando Él venga por ti, te va a levantar para vida eterna. Esa es la clave prácticamente de nuestro tema. Así que yo quiero invitarte en esta noche prácticamente para que tomes tu decisión. Volviendo a nuestra presentación, y dice, mi resolución, creo en el santo bautismo, deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dices allá donde tú observas esta presentación? ¿Aceptarás? ¿Aceptas? Yo lo acepté en el pasado. Ya han pasado 28 años de ser bautizado. Este 27 prácticamente que pasó. El día prácticamente el sábado, ¿sí? El sábado pasado cumplí 28 años de ser bautizado por la gracia del Señor. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Yo dejé mi vida pasada, dejé las artes marciales, dejé las tradiciones, pero aquí estoy sirviendo al Señor Jesús. ¿Te gustaría prácticamente seguir a Jesús? Bautízate, toma tus decisiones. Es lo más lindo. ¿Por qué? Porque así no te preocupas. Viene un accidente, te pasa algo y llegas a descansar. Mira, ya tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Te gustaría aceptar este mensaje allá donde estás? ¿Te gustaría prácticamente aceptar con la ayuda de Dios el santo bautismo y bautizarte para la honra y gloria de Dios? Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti allá donde estás y si gustas ponerte de pie aceptando este mensaje, adelante. Vamos a orar. Privilegio nuestro Padre y nuestro Dios el haber abierto tu palabra. Privilegio, Señor, el poder asimismo escudriñar tu palabra y en este mensaje encontrar que a través del bautismo, Señor, encontramos prácticamente el pasaporte para el reino de los cielos. Bendice a todos nuestros amigos que nos ven prácticamente en todas las redes. Bendice a sus familias. Ayúdales también, Padre, para que tomen decisiones para vida eterna. Tú has escuchado, Señor, por tu gracia, las palabras que a través de un servidor has puesto. Y todos nuestros hermanos allá prácticamente que ven este programa. Luego humildemente para que les bendigas, les guardes y les cuides en esta noche. Y como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuida de ellos, Padre. Dales tu paz, tu bendición. Y aquellos que han visto esta meditación, Señor, puedan tomar decisiones de bautismo. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Que la paz de Cristo esté con ustedes.
Hasta la próxima. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, lucha por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.